Pues buenas tardes, queridos amigos. Me alegra que podamos encontrarnos en esta iglesia y tan cerca de la Basílica Santuario del Corazón de Jesús. Bueno, yo lo que voy a contaros en realidad forma parte de un conjunto de reflexiones mantenidas en los últimos años y que por eso algunas de las personas con las que he podido compartir en este tiempo reflexiones vais a decir, este chico siempre habla de lo mismo, ¿no? Por si fuera poco, hace un mes en Ávila tuvimos un encuentro de la Iglesia en Castilla, donde también tratamos de estos asuntos en un camino que hemos iniciado hacia una asamblea eclesial que Dios mediante queremos tener dentro de 2 años. Un poco donde yo me voy a mover tiene que ver con el documento de la Conferencia Episcopal Española Fieles al Envío Misionero, aproximación al contexto actual y marco eclesial. Tiene que ver con otro documento de la conferencia, El Dios fiel mantiene su alianza. Tiene que ver con otro texto trabajado entre 4 comisiones episcopales de cara al Congreso sobre la Iglesia como asamblea de llamados, sobre la vida como vocación, sobre la cultura vocacional, que la Iglesia en España, si Dios quiere, celebrará en febrero próximo y que acabamos prácticamente de lanzar y que con la próxima Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones queremos concretar el lanzamiento, y eso también ha dado pie a unas reflexiones entre nosotros. Y también el documento de la Congregación para el Clero, la conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia. Esos son un poco mis puntos de referencia, además de la experiencia pastoral que puedo tener y de otras lecturas, digamos, ¿no?, que me han podido acompañar en los últimos meses, incluso en los últimos años. ¿Por qué una pastoral misionera? Es una pregunta, ¿no?, lanzada así y que a mí se me propuso como asunto a reflexionar y a compartir en este encuentro. A la hora de ofrecer una respuesta, arranco, ahí lo tenéis en el esquema, como no podría ser de otra manera. ¿Por qué? Porque queremos ser fieles. Fieles a lo que además nosotros celebramos y a la palabra que nosotros pronunciamos en nombre de Jesús, que toma prestada nuestra voz y nuestro cuerpo entero, y al final de cada Eucaristía dice Él en nosotros, id. Un id que no podría ser pronunciado como un imperativo si no partiera de la experiencia del misterio pascual. En el misterio pascual, en la Eucaristía que celebramos, escuchamos, haced, id. Como el Padre me envió, así os envío yo a vosotros. Venid conmigo. El Hijo del Hombre ha venido a servir y a dar su vida. Haced. Mirad mis manos. Haced. Soy yo en persona. Id. Recibid el Espíritu Santo. A esto queremos ser fieles. Casi podríamos cerrar la carpeta. ¿Por qué una pastoral misionera? Porque así es la Iglesia desde el acontecimiento fundante. Porque así es la Iglesia cuando este acontecimiento, que es eterno, irrumpe en cada momento de la historia, irrumpe en el hoy de nuestra vida. Recibid el Espíritu Santo. Id. Hemos de ser fieles, pero nuestra fidelidad, y bien lo que estamos experimentando en este tiempo, es una fidelidad, como le gusta decir al Papa Francisco, una fidelidad en camino. Una fidelidad que tiene que estar en permanente coloquio con la novedad, sabiendo que lo que hace nuevas todas las cosas es el acontecimiento al que queremos ser fieles. Pero que este acontecimiento al que queremos ser fieles, que permanentemente innova los corazones, las relaciones y la historia, le vivimos en unos contextos, en un momento de la historia, es decir, de la cultura, de la economía, de la política, de la situación de la vida de la Iglesia.
Queremos reunir a los hijos que están dispersos. Hemos sido enviados para reconstruir la casa común. El Señor nos encomienda que seamos uno para que el mundo crea. Estamos en camino y en camino escuchamos los gemidos que el apóstol nos ayuda a escuchar ya desde la primera hora de la evangelización. La creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios, porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Por una parte, ¿por qué una pastoral misionera? Porque escuchamos el mandato de Jesús, id. Y le escuchamos no como un peso, sino desde la experiencia de saber que Él vive, que camina adelante, que está en medio de nosotros, que se permite también ir detrás, reanimando nuestros cansancios y curando nuestras heridas. Queremos ser fieles a lo que escuchamos de Él, id. Y nos sentimos urgidos por lo que escuchamos en los gemidos de la creación entera que desea la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación en la que testimoniemos el contenido de la misión, en el que anunciemos con obras y palabras que Jesús, el viviente, sana y cura, ensancha y conduce, alimenta, y en Él podemos descansar y al mismo tiempo ensanchar el deseo de belleza que está en nuestro corazón. El Papa Francisco recuerda repetidamente que no estamos viviendo simplemente una época de cambios, sino un cambio de época. En realidad ya lo decía el Santo Concilio en los números 4 y 5 de Gaudium et Spes. Ahí el concilio habla de que el mundo está experimentando unos cambios profundos vinculados, decía el concilio, a una revolución global, a unos cambios en el orden social, a unos cambios psicológicos, morales y religiosos, y a un mundo lleno de desequilibrios, en el que existe, sin embargo, aspiraciones universales de la humanidad. Todos estos cambios y desequilibrios conectan Gaudium et Spes número 10 con otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte? La pandemia, las guerras, así como la aceleración de los cambios tecnológicos, ponen de manifiesto la actualidad de este diagnóstico realizado hace 60 años y que hoy adquiere una penetración singular, al mismo tiempo que produce en nosotros, reconozcámoslo, un cierto cansancio, porque llevamos toda nuestra vida viviendo en momentos de cambio, porque llevamos todo el tiempo de nuestro ejercicio ministerial, más jóvenes o más mayores, convocados a una permanente renovación. Y en nuestros presbiterios surge un cierto cansancio. Este cambio de época se ha gestado en la gran travesía de la modernidad. Me permito hacer un diagnóstico de esta travesía utilizando para ello los diálogos del bautismo. No en vano, nuestra comisión episcopal tiene que ver con el catecumenado. Y cuando un adulto o unos padres presentan a un infante al bautismo, el propio ritual del bautismo, el ritual de la iniciación cristiana de adultos, permite la realización de 3 preguntas y de 3 respuestas. ¿A qué venís aquí? ¿Qué queréis? Bueno, parece evidente cuando eso lo dices a unos padres en la catequesis de preparación al bautismo, pero ¿qué dice este cura? Pues ¿qué vamos a querer? El bautismo. Pero escarbemos un poco. ¿Qué significa pedir el bautismo? Significa pedir la gracia, la fe como gracia. Significa entrar en la iglesia. Significa pedir la vida eterna. ¿Qué pides a la iglesia? El don de la fe como gracia. ¿Qué pides a la iglesia? Entrar en el cuerpo de Cristo, entrar en un pueblo. ¿Qué pides a la iglesia? La vida eterna. Y desde ahí se sitúan como 3 diálogos. Somos instalados en la historia, en la vida, en el mundo,
proponiéndosenos 3 diálogos. Diálogos. La relación entre naturaleza y gracia, la relación entre razón y fe. La modernidad trajo la buena noticia del hombre que se pone de pie y en el centro. Poco a poco va surgiendo una disputa con Dios, que está en el centro, para progresivamente decirle a Dios: apártate del centro. Pero poco tiempo después, este hombre que se pone de pie y en el centro va siendo desplazado. Las emociones y los sentimientos desplazan a la propia razón. En el momento que nos toca vivir, el hombre que estaba en el centro duda. Tiene que negociar su puesto con los animales y con las máquinas por la llegada de las inteligencias artificiales. Lo que no cabe duda es que vivimos una fase nueva de la relación entre naturaleza y gracia que ha marcado todos los tiempos de cambio en la vida de la Iglesia. Carta a los Romanos de Pablo, comentario a esta carta de Agustín, Trento, Lutero, siglo XX, Calvarz, Henri de Libac, Concilio Vaticano II y sobre todo la experiencia de vida. ¿Qué significa hoy a un mundo que descifra la naturaleza como libertad o descifra la naturaleza como emoción? ¿Qué significa acoger la gracia? ¿Por qué un tiempo misionero? Porque en el cambio de época vivimos el desafío de una nueva propuesta de relación entre naturaleza y gracia. No como un ejercicio solo de pensamiento, que lo es, sino sobre todo como un ejercicio existencial. La relación entre Iglesia y sociedad. La Iglesia es un pueblo entre los pueblos y a lo largo de siglos ha vivido una singular alianza entre trono y altar, entre sociedad e Iglesia. La propuesta de vida eclesial y la de la vida social eran convergentes. Progresivamente vamos viviendo una separación que presenta diversos rostros: colaboración, privatización, indiferencia, rechazo y a veces las dudas sobre si la Iglesia hoy tiene algo que decir a la propuesta de vida social en la convivencia y en las relaciones con los otros. Vivimos un tiempo nuevo, una manera nueva de estar situada la Iglesia en su relación con la sociedad, la Iglesia y su relación con el territorio, la Iglesia como pueblo entre los pueblos. Si de la relación naturaleza-gracia surge una llamada a la conversión, a no dar por supuesta la conversión, a hacer un llamamiento, un anuncio que convoque a la conversión, a proponer una belleza que atraiga a la conversión, la nueva relación entre Iglesia y sociedad pide que sea visible la comunidad cristiana. Pide una experiencia concreta de vida comunitaria, que por otra parte es la única que puede ser la esposa adecuada del Espíritu Santo para engendrar nuevos cristianos en la iniciación cristiana. Luego está la relación entre historia y vida eterna. La Iglesia anuncia el reino y su plenitud en la vida eterna. En la modernidad, el reino ha terminado de ser asimilado por el progreso. Ya nos recordaba Gustavo Bueno que en la relación naturaleza y gracia, la gracia había sido sustituida por la cultura y el reino había sido sustituido por el progreso. Así, el deseo de que el reino de Dios transforme el mundo en el que vivimos, unido a una propuesta de los valores del reino intercambiables con las ideologías dominantes, han contribuido a la identificación del reino con el progreso de este mundo. Pero en esta gran travesía de la modernidad se ha ido descubriendo la ambigüedad del progreso y cómo surgen en la sociedad y en la propia comunidad cristiana figuras antiguas y nuevas de asistencialismo. Cómo se criticaba en los años 50, 60 el asistencialismo, los roperos de Cáritas, el repartir alimentos y demás. Y hoy hay un elogio permanente de los voluntariados, de las ONGs. Hoy el asistencialismo se hace institución. Hoy el asistencialismo es la forma de situarse el estado del bienestar, sin plantearse las causas de los problemas y las situaciones políticas, institucionales que esos mismos problemas demandan. Sí, así
estas figuras antiguas y nuevas de asistencialismo, de voluntariados o de cenáculos cerrados desde las dudas a la hora de ensayar la relación entre Iglesia y sociedad. Esta dificultad provoca mirar hacia atrás o mirar hacia adelante, desgajados del presente, dando pie a tensiones internas que bien vivimos en la Iglesia, tensiones en nuestra misma manera de relacionarnos con el tiempo pasado, presente y futuro. Estas tres relaciones del bautismo están llamados en este tiempo misionero a vivirlas de una manera nueva. Y por otra parte, fiel, relación naturaleza y gracia desde la conversión, relación iglesia y sociedad desde ensayos concretos de vida y comunitaria, y relación entre escatología y historia desde un testimonio confesante en el que sembremos gérmenes, diseños, paradigmas, primicias que decían los padres de la Iglesia, y recupera Gaudium et Spes de lo que es la siembra de la novedad del reino en el mundo, sabiendo de que el reino no es de este mundo, sabiendo de que la plenitud del reino no la dan ni las ideologías, ni los progresos, ni los planes pastorales, sino que el reino está más allá y sin embargo germina, existe, brota, innova. Claro, la modernidad y la manera de haberse planteado estos tres coloquios provocan unas consecuencias que afectan a todo lo humano y que provoca determinadas consecuencias, ¿no? Unas que yo llamo heridas personales, sociales y eclesiales. Una herida personal, ¿cuál es el lugar de la libertad? Seguramente es nuestro desafío mayor evangelizar la libertad. Porque nuestros contemporáneos piensan que el Evangelio es una mala noticia, que el Evangelio echa agua al vino de la libertad que el tiempo moderno nos ha regalado, que el Evangelio anestesia el deseo, forma de expresión de la libertad que el tiempo post parece proponernos. Para que el Evangelio no aparezca como mala noticia, como una especie de agua que echamos en el vino de la alegría y de la libertad. ¿Cuál es el lugar de la libertad sin estar fundada en la verdad ni orientada al bien? En el final de la travesía la modernidad grita, no hay verdad. Pero no solo dice no hay verdad, sino que dice tampoco existe la posibilidad de conocer la verdad. ¿Y qué decir del bien? Explosionado en bienes, en valores. La libertad sin verdad ni bien se desorienta y genera heridas, y bien que lo tocamos con las manos en nuestros contemporáneos, especialmente adolescentes, jóvenes y adultos permanentemente adolescentes. Una herida personal que empieza a provocar lo que ya Freud llamó hace más de un siglo un malestar de la cultura. Porque por una parte hay una propuesta a manos llenas de libertad, de autonomía, de autodeterminación, de independencia, de derecho a decidir, y por otra parte como una insuficiencia o incapacidad para ejercitar esa libertad, de tal manera que para que la libertad encuentre su sitio sin recurrir a la verdad o al bien, se acude a sucedáneos, tantas veces adictivos. Heridas sociales, por la implosión de la familia, por la permanente propuesta del derecho a tener derechos o por el emergente riesgo, dicen los politicólogos, de caer en un fundamentalismo democrático. La democracia cuando surge tiene unos fundamentos prepolíticos que estaban asentados en lo que la propia Revolución Francesa reconocía en su triple grito de libertad, igualdad, fraternidad como herencia cristiana. Cuando estos fundamentos prepolíticos desaparecen, es la propia democracia a través del derecho positivo, decisión de las mayorías en los parlamentos, quien ofrece la propuesta ética y moral, generando así una suerte de fundamentalismo democrático que no puede ser criticado desde fuera, pues se sacralizan las normas
que la democracia se ha dado a sí misma, incluidas las constituciones, aunque quizás en este momento de la vida española nos toque defender la Constitución, pero nunca sacralizarla. El absolutismo democrático acepta que las últimas leyes pueden perfectamente obviar la Constitución sin que pase nada, porque se ha entronizado el positivismo jurídico en medio de un relativismo. Y heridas eclesiales que nos hacen caer en cuenta de que las referidas heridas personales y sociales están impulsadas por la gran herida que han vivido sociedades mayoritariamente cristianas, en cuyo ámbito han surgido la afirmación de la dignidad humana y una organización de la sociedad con una cierta perspectiva hacia el bien común. La escisión entre fe y vida, hija de todas las escisiones sembradas en la modernidad, es la madre de todas ellas. El grave riesgo de la Iglesia es la escisión entre fe y vida, libertad y gracia, realidad y Dios, vida privada y vida eclesial o pública, sociedad civil e Iglesia, historia y vida eterna. El dualismo, este dualismo, más que la doble vida moral, es el gran riesgo de nuestra forma de ser cristianos en este cambio de época. El dualismo de finalidades de nuestra vida. La vida temporal tiene fines temporales, modelados por la cultura dominante. La vida cristiana tiene fines sobrenaturales, situados fuera de la realidad y de la historia, y encerrados en los templos o en días marcados en rojo. Estas heridas eclesiales tienen como consecuencias lo que el propio Papa Francisco está repitiendo tanto: mundanidad y autorreferencialidad, mundanidad espiritual. Yo me he permitido hacer un conteo, aunque ya hace un año que dejé de hacerle. Cuando estaba haciendo este conteo, Francisco se había referido en 140 ocasiones a la mundanidad espiritual, precisamente planteando el tema de la mundanidad espiritual en esta clave de escisión entre fe y vida, de doble vida. Y ahí es donde el Papa también reflexiona sobre el gnosticismo y el pelagianismo. No me voy a entretener en esto ahora porque no es del momento, ¿no? Inmediatamente, estas propuestas gnósticas y pelagianas se alimentan unas a sí mismas. Unas van a afirmar valores y otras van a afirmar voluntad de poder. Nuestro mundo, a través de las ideologías y de las propuestas culturales dominantes, ofrece un regalo envenenado de pequeño poder. Los periódicos llaman a esto empoderamiento, que hace juego con el poder real que quiere dominar el mundo. Esto no solamente acontece en nuestro corazón, sino en nuestras obras. En cualquiera de los ámbitos eclesiales tenemos en marcha empresas educativas, sanitarias, de servicios sociales y hasta podríamos decir empresas de servicios pastorales, como pudieran ser las parroquias. El dualismo es pensar que estas empresas, para realizar acciones pastorales de diverso tipo, tienen unas reglas del juego que están modeladas por la cultura dominante, por la necesidad de subvenciones. En los programas de subvenciones están los criterios de la cultura dominante, sobre todo en las subvenciones a Cáritas y a las subvenciones a tantos servicios sociales, en las subvenciones a las actividades extraescolares que se dan en los colegios católicos. Yo estoy haciendo la visita a los colegios católicos de la diócesis. Y además de ponerme de rodillas ante la entrega de los profesores, de la mayoría de ellos y demás, ¿no? Pero percibo hasta qué punto esta historia está metida en una empresa tan benemérita como es la empresa educativa, puesta en marcha por la Iglesia antes de que existieran leyes educativas y estado del bienestar, pero que hoy las propias reglas del juego y estas heridas a las que me vengo refiriendo hace que dominen en ellas lo que señalo a continuación: una pastoral de los valores y de la opción, de los compromisos sociales y de los voluntariados, que tuvieron su razón de ser en orden a propiciar una coherencia entre fe y vida, pero que hoy quiebran, porque precisamente lo que no se puede dar por supuesto es que haya fe, que haya gracia, que haya experiencia de conversión. ¿Cuál es el problema de una educación en valores? La crisis del bien. El valor es el resplandor del bien, pero como no hay acuerdo sobre el bien
y más aún como no se reconoce una verdad sobre el bien, los valores son banderas que muy fácilmente son manipulables por el viento de las ideologías que dominan en la época. Pero ¿qué entendemos cada cual por libertad? ¿Qué entendemos cada cual por solidaridad? ¿Qué entendemos cada cual por la casa común como creación salida de las manos de Dios? Los valores son banderas que muy fácilmente son manipulables por el viento de las ideologías que dominan en cada época. Uno da un repaso por muchas de nuestras instituciones y ve hasta qué punto los vientos dominantes tienen que ver con los valores que se proponen. En los colegios el calendario litúrgico es sustituido en parte por el calendario de las Naciones Unidas. En este ambiente y con un tipo de sujeto al que se le hace creer que la autodeterminación, la autonomía, el derecho a decidir y la independencia son categorías claves para una vida lograda, nuestra propia propuesta de vida cristiana termina siendo una pastoral de la opción, diciéndonos unos a otros, tú decides. La pastoral de la opción es un antídoto para la pastoral vocacional. No se trata de decir tú tienes que optar por Jesús, sino te encuentras con Él y obedeces su llamada. Hemos de recuperar una pastoral de la obediencia que nos pone de pie, la obediencia que nos hace libres. Es decir, ¿qué quiero decir con esto de contraponer opción y obediencia? Que sería una falsa dialéctica, como tantas de las dialécticas de los contrarios. Claro que tenemos que decidir, claro que una persona tiene que decir sí y tiene que empeñar su voluntad. Pero esto solo surge en la medida en que el asombro de amor me hace obedecer, dejarme llevar por aquel a quien escucho en lo profundo del corazón. Porque si soy yo el que decido, pongo yo las reglas del juego. Esta mañana en el colegio donde he estado tenía un coloquio con los chicos y chicas de segundo de BUP. Les decía yo, ¿qué queréis ser de mayores? ¿Qué os estáis planteando ahora que acabáis segundo de bachillerato? ¿Para dónde queréis tirar? Y me dice un chaval encantador de una cofradía de Medina de Rioseco, sin ir más lejos, que está cerca de mi pueblo. Yo lo que quiero es vivir bien. Y las decisiones que voy a tomar es, una carrera, un trabajo que me permita, me decía así, vivir bien. Bueno, digo, oye, ¿por qué no te planteas llevar una vida buena? ¿Quieres que dialoguemos sobre la distinción que hay entre vivir bien y una vida buena? Bueno, claro, como podéis comprender, eso no se hace en una tertulia de un rato en la clase. Pero no cabe duda de que si soy yo el que decido, pongo las reglas del juego de me decidir, marco el territorio y difícilmente traspasaré los límites. Porque una propuesta de vida como vocación nos pide traspasar el límite. La consecuencia de todo esto es que hay una falta de adultos, comentaba yo en Ávila hace un mes, ¿no? Seguramente uno de los desafíos más grandes de la vida eclesial y de la vida social es que no hay adultos. El ideal de vida es un ideal juvenil, adolescente. A eso, hace 25 años, un documento de la Iglesia Católica llamado In Verbo Tuo, sobre la pastoral vocacional, sobre la cultura vocacional, lo denominaba el hombre sin vocación. Y hacía una lectura de lo que significa el hombre sin vocación. Yo lo llamo hoy un hombre, una mujer no adulto, como consecuencia de todo este proceso. Ahí tenemos también, no me voy a entretener en ello, una fuerte disminución de la práctica sacramental, alejamiento o indiferencia, envejecimiento de nuestras asambleas y una cierta quiebra de la red eclesial que empieza a tocarse especialmente en algunas zonas de España. No digamos nada de Europa, donde la red eclesial prácticamente ha quebrado. Pero es verdad que hay también un redescubrimiento del bautismo, de la vida comunitaria y de la misión evangelizadora. En el documento Fieles al envío misionero dedicamos ahí unas líneas a hacer caer en la cuenta de cómo surgen entre nosotros, en nuestras comunidades y con gente
con las que nos vemos sorprendidos, que acogen un primer anuncio, que desean vivir una vida nueva en el bautismo, que ensayan la vida comunitaria y su belleza, que descubren la vida como vocación y se abren al matrimonio abierto a la vida, que están disponibles para la misión evangelizadora. Y también descubrimos una nueva presencia y una nueva sed en nuestros barrios. Llama la atención en la sociedad emergente un grupo postsecular insatisfecho, escribíamos los obispos en Fieles al Envío Misionero. Insatisfecho con la propuesta de vida del progreso permanente y que no ha acogido ni la fe ni los prejuicios antirreligiosos. Son personas en búsqueda y con una nueva receptividad. Las búsquedas permanentes del corazón hablan de su insaciable inquietud. Incluso los nuevos derechos, esos que el progresismo cultural promueve, hemos de reconocer que nacen de exigencias profundamente humanas. La necesidad afectiva, el deseo de maternidad y paternidad, la solución al dolor y a la muerte, la búsqueda de la propia identidad y de sentido. Vivimos una aventura apasionante que es una mezcla de desfiguración y transfiguración. Y en el diálogo con nuestros contemporáneos deberíamos escuchar el latido de lo trans, porque se ha puesto de moda la transexualidad, el transhumanismo, la búsqueda de trascendencias, incluso tomando sustancias o realizando determinados ejercicios. Porque en el fondo del corazón humano hay una sed de verdad, y aunque sea por caminos disparatados y por cauces que producen verdaderas tragedias humanas, hay un anhelo de transfiguración, hay un anhelo de transhumanismo cristiano. Yo cuando sale esta cuestión del transhumanismo digo, leed a los rusos del siglo XIX, cuando se plantean la divina humanidad, a veces con un poco de locura, porque los cosmistas están un poco locos, pero no cabe duda de que hay autores rusos de final del XIX y de principios del XX que dicen, si estos son transhumanistas avant la lettre, lo que ocurre es que hay un transhumanismo que cree en la relación naturaleza y gracia. Un transhumanismo que cree en la divina humanidad. Claro que nosotros somos transhumanistas, en el sentido de que nuestro proyecto es la santidad, y la santidad es una plenitud tal de lo humano que nos emparenta con lo divino y que trasciende lo humano. La desgracia es que vivimos un tiempo no transhumano, sino poshumano, en el que los bichos y las máquinas nos quitan el sitio. Los católicos hemos puesto mucho el acento en el proyecto divino como un proyecto de creación y redención, pero a veces se nos olvida que el proyecto de Dios es un proyecto de divinización. Hemos sido llamados a la vida para ser familiares de Dios, para participar en la vida de Dios, en un plan de glorificación, de divinización. Sí, y en ese sentido es bueno escuchar los latidos de nuestros contemporáneos, pero que la frivolidad dominante, y algo más que la frivolidad, los intereses de dominación de la cultura dominante y de la economía capitalista dominante, están haciendo estragos. Eso sí que es verdad. Por eso es imprescindible una pastoral misionera. Cada uno de los pretendidos nuevos derechos que tantas veces parecen rechazables hunden sus raíces en el tejido más profundo de cada existencia humana. Por eso tienen atractivo. Y la Iglesia tiene un anuncio bueno que hacer, que los vínculos no disminuyen la libertad y que el amor la ensancha. Y que cuando se produce un desposorio entre libertad y amor, misteriosamente surge la alegría, aun sin buscarle. Otro aspecto que nos llena de esperanza, la presencia entre nosotros de inmigrantes católicos. Muchos se han acercado a nuestras parroquias por la puerta de Cáritas y no han pasado más adentro, a veces porque tampoco les hemos enseñado las otras habitaciones. Otros participan de manera ordinaria ya en nuestra actividad eclesial y aportan y pueden aportar una renovación a nuestras comunidades. En el colegio que estuve ayer ocurrió lo siguiente.
es un colegio en el que hay 26 nacionalidades. Y de los que son españoles, la mayoría son de una etnia, de etnia gitana. Tenían mucho interés en que yo escuchase una canción, ¿sabes? Y se ponen a cantar la canción y hay unos chicos y chicas que no se levantan. ¿Por qué no os levantáis? Porque estamos en Ramadán. Y en Ramadán, hasta que no se ponga el sol, no podemos ni comer, ni cantar, ni bailar. Yo les dije a los otros chicos, digo, ¿quiénes de los que estáis aquí sois católicos? En el aula eran una minoría los católicos, porque los cristianos eran la mayoría, eran evangélicos. ¿Vosotros sabéis lo que es la Cuaresma? ¿Vosotros sabéis lo que en Cuaresma nos invitamos en la iglesia a hacer pequeñas renuncias? Pues aprended de estos. Los inmigrantes, los católicos e incluso otros de otras denominaciones religiosas que sacuden nuestra mediocridad. Todo esto es en sí mismo una llamada que nos urge a realizar una propuesta. La llamada a evangelizar permanece en el cambio de época, pero no podemos pretender que las cosas cambien, decía yo el otro día en Ávila y repito ahora, si siempre hacemos lo mismo. Para obtener resultados diferentes hay que hacer acciones diferentes. Para hacer cosas diferentes se necesita una mentalidad diferente. Para renovar la mentalidad se necesitan discípulos misioneros, renovados en el espíritu y en comunión. La llamada a la evangelización nos toca de cerca. Comunicar el evangelio en un mundo cambiante es de hecho la cuestión crucial de la Iglesia hoy, en España, en Europa. El compromiso que brota del mandato del Señor, id y haced discípulos. Pero en una época de cambios como la nuestra, se hace de nuevo el que es mandato de siempre. En la vida de nuestras comunidades debe haber un solo deseo, que todos conozcan a Cristo, que lo descubran por primera vez o lo redescubran si han perdido la memoria, que experimenten su amor en la fraternidad de los discípulos. Bien sabemos que no basta ya una pastoral orientada únicamente a preservar la fe y a cuidar de la comunidad cristiana. Se necesita una pastoral misionera que anuncie de nuevo el Evangelio, que apoye su transmisión de generación en generación y salga al encuentro de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, testimoniando que también hoy es posible, bello, bueno y justo vivir la existencia humana según el Evangelio y en nombre del Evangelio contribuir a hacer nueva toda la sociedad. No podemos pretender que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo, siempre se ha hecho así. El caso más clamoroso es el relacionado con la administración de los sacramentos, auténticos goles en propia meta del sistema eclesial actual. Esta es una cita de Armando Mateo, secretario de la sección doctrinal de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el que dice esta frase: el caso más clamoroso es el relacionado con la administración de los sacramentos, auténticos goles en propia meta del sistema eclesial actual. Para obtener resultados diferentes hay que hacer acciones diferentes. Para hacer cosas diferentes se necesita una mentalidad diferente. Para renovar el estilo se necesitan discípulos misioneros. Y ahí estamos llamados a una nueva mentalidad. No estamos en la época de cristiandad. Hoy ya no somos los únicos que producen cultura, dijo hace unos meses el Papa Francisco. Ni los primeros ni los más escuchados. Necesitamos, por tanto, un cambio de mentalidad pastoral. Algunas características de la mentalidad actual. La esperanza de que el camino humano y cristiano de los niños se completará de manera casi automática al hacerse mayores. Sé adulto y serás cristiano. Pero la problemática es que hoy no se dan las condiciones sociales, educativas, culturales para la vida adulta y que, es más, es la Iglesia la que, haciendo cristianos, está llamada a posibilitar la vida adulta.
La catequesis de iniciación cristiana es una especie de mínima e insuficiente introducción a la vida cristiana dirigida a los niños. Cualquiera puede asumir el ministerio del catequista y además sin que los catequistas necesariamente formen parte de una comunidad cristiana. Nuestra propuesta refrenda, comentaba yo en Ávila y repito ahora, que la figura mayoritaria entre los bautizados, la del creyente no practicante, es a la que iniciamos bien. En el fondo, decía yo como chiste, citando a un cura de mi diócesis, no hacemos una iniciación cristiana tan mala, porque estamos iniciando a que los niños ven en los adultos ser católico no practicante. Por eso que hagan la primera comunión y no sigan, que se confirmen y no continúen, les hemos iniciado a lo que en su ambiente ellos están viendo y tocando con las manos en muchos casos, si se me permite esta ironía. Allí donde la acción de la Iglesia se reduce a ofrecer el sacramento y la religiosidad no se transforma en fe personal, el cristianismo se convierte solo en una religión cultural que al cambiar el paradigma sociocultural se marchita y tiene riesgos de desaparecer en nuestra zona, como ocurrió en otras zonas del mundo, en otras épocas. Al mismo tiempo, viva la comunión de los santos, en que el cristianismo crece en Asia, en África, en otros lugares del mundo. El Papa Francisco, tantas veces lo hemos citado, el número 27 de Evangelii Gaudium, nos habla que sueña con una opción misionera. El cambio de mentalidad pastoral pide espiritualidad, diálogo para el discernimiento y hechos y ensayos. Hemos de volver a recuperar aquello que decía Tertuliano: un cristiano no nace, se hace. Sé cristiano y serás adulto. La comunidad cristiana debe recuperar la propia y concreta identidad como lugar en el que se llega a ser cristianos. Un cambio de mentalidad pastoral para el encuentro. Estamos aquí para permitir que cualquiera se encuentre con Jesús, porque así es como se llega a ser cristiano. La primera motivación para evangelizar, para la acción misionera, es el amor de Jesús que hemos recibido. La pastoral del encuentro es una pastoral que debe tomar en serio esta observación del Papa Francisco. Lo que cuenta en la experiencia cristiana de la transmisión de Jesús y de su evangelio es el gesto de contagiar. La pastoral del encuentro es, por tanto, una pastoral del reflejo y una pastoral del contagio, pues refleja y contagia ese entusiasmo y esa pasión por Jesús que pueden generar de verdad entusiasmo y pasión, y por tanto deben convertirse en el rasgo propio de quienes desean contribuir a la vida buena de la comunidad cristiana y de la comunidad humana. Estamos llamados así, amigos, y voy concluyendo, a administrar la escasez y la fragilidad crecientes para transformarlas en una oportunidad misionera. La crisis actual es una encrucijada en la que surge la oportunidad de ir hacia unas nuevas vísperas del cristianismo. Sí, seguramente nos toque atravesar una noche, pero qué bien si hacemos esta travesía de la noche habiendo encendido en las vísperas la luz que anuncia el día nuevo. Qué bien si una pequeña comunidad, una comunidad cristiana, una iglesia diocesana en su fragilidad, cada tarde y especialmente el sábado en la tarde, enciende una lámpara y canta las vísperas. Ha de atravesar la noche, pero está decretado el día nuevo. Está decretada la mañana de la Pascua, está decretada la alegría y la esperanza. Al igual que celebramos la Pascua repetidamente a lo largo de nuestra vida y de nuestra historia para comprender su significado año tras año, así también nuestra fe debe pasar repetidamente por el misterio pascual de la muerte y la resurrección. Las noches oscuras de la fe, como bien sabían los místicos, son escuelas para su maduración. Jesucristo es la esperanza de la Iglesia y de la humanidad. Pongamos los ojos en Él. Pongamos los ojos en Jesucristo. Es preciso confesar en la plaza pública que Él es nuestro Señor,
el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, el Mesías del mundo, la esperanza de la humanidad y su único Maestro. Él es el pastor, el pan de la vida, nuestro pontífice y nuestra víctima, el único mediador entre Dios y los hombres, el Salvador de la tierra, el que ha de venir, el Rey del siglo eterno. Es el que declara que nosotros somos sus llamados, sus discípulos, sus apóstoles, sus testigos, sus ministros, sus miembros vivos, entrelazados en el inmenso y único cuerpo que Él encabeza y sostiene. Fin de la primera parte.